Buenas tardes, mi nombre es Yurancy Guerra, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua, estudiante de Derecho, y hoy estamos en materia de Derecho Contencioso Administrativo, en el cual abordaremos el siguiente tema. El contencioso es un proceso de efectiva tutela de derecho, los recurrentes y los de la administración entre sí confrontados. Ahora bien, expresa el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que la jurisdicción contenciosa administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determinen la ley. Los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración. Conocer el reclamo en la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa en su contexto. La Suprema Ley resume que el Estado tiene obligaciones y derechos. Aunado a esto, se debe proteger el respeto al debido proceso y a la defensa de los ciudadanos. Asimismo, la jurisdicción contenciosa administrativa juzga al Estado y a sus instituciones, y esto significa que éste demanda o es demandado por los particulares a quienes ha afectado sus intereses jurídicos en resultado de algún acto administrativo. El régimen de la jurisdicción contenciosa administrativa en Venezuela se ha regulado en la Ley Orgánica dictada el 15 de diciembre del 2009, cual se culminó la ordenación de las mismas que se había establecido transitoriamente desde 1976 en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 1976, reformada en 2004. La Ley Orgánica efecto recogió todos los principios relativos al control de constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos desarrollados en las referidas normas transitorias, con el invalorable aporte de la doctrina y de la misma jurisprudencia en materia, partiendo de la constitucionalización de la jurisdicción contenciosa administrativa en el artículo 206 de la Constitución de 1961, cuyo texto fue recogido en el artículo 259 de la Constitución de 1999. Ahora bien, los principios generales y normas comunes a todos los procedimientos contenciosos administrativos. En la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 2010 se ha establecido algunos principios generales del procedimiento contencioso administrativo, aplicables a todos los procedimientos que se regulan de acuerdo a las diversas pretensiones según se trate de demandas de contenido patrimonial, demandas relacionadas con reclamos por la omisión de mora o deficiente prestación de los servicios públicos, demandas relacionadas con vías de hecho, demandas relacionadas con la abstención de la administración, demandas de nulidad de actos administrativos y contratos públicos, demandas de interpretación de leyes de contenido administrativo y demandas de los relacionados con las controversias administrativas. Principios que rigen la jurisdicción contenciosa administrativa. De conformidad en el artículo 26 de la Constitución del 1999, toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. En este mismo sentido se formulan los principios que orientarán a la actuación de la jurisdicción contenciosa administrativa, los cuales se encuentran expresamente establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Elementos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bien. Tenemos el sujeto activo, el administrativo, el sujeto pasivo, que es la administración, el órgano independiente y neutral para restablecer el orden jurídico, que es el Tribunal Contencioso Administrativo. Clases de procedimientos contenciosos administrativos. Bien, aquí los procedimientos contenciosos pueden clasificarse en las siguientes categorías: procedimiento de impugnación de actos de los órganos de los poderes públicos, procedimiento de la demanda contra la administración pública, procedimientos de demandas entre la República, los estados de los municipios y procedimientos de las demandas que intentan la República, los estados o los municipios contra los particulares. También los procedimientos de segunda instancia de alzada, los procedimientos derivados
de la aplicación del artículo 102 de la Ley Orgánica de la antigua Corte Suprema de Justicia en Venezuela en la definición de la jurisdicción contencioso administrativo cuando se trate de demandas de nulidad de actos administrativos. Permite en el juicio plantear hechos diferentes a lo que se plantearon en el procedimiento administrativo y permite promover pruebas diferentes a lo que se promovieron en el procedimiento administrativo. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la definición de jurisdicción en Venezuela sirve para dictar sentencias y para ejecutarlas, y según la definición en la competencia del juez contencioso administrativo en Venezuela, este no solamente anula, sino que también condena, y entre la condena está el restablecimiento de las situaciones jurídicas objetivas lesionadas. Ahora bien, en conclusión, de ello resulta que toda la actividad administrativa realizada por toda la administración está sujeta a control, y no solo por la administración que ejecuta en ejercicio del Poder Ejecutivo, sino en ejercicio de cualquiera de los otros poderes públicos, incluyéndose entre los órganos sujetos de control a personas privadas o no estatales que pueden dictar actos administrativos actuando en ejercicio de la función administrativa, teniendo todas las personas garantizado de derecho de acceso a la justicia administrativa para la tutela efectiva y la protección de los derechos e intereses, incluso los de carácter colectivo o difuso, y la consecuencia de ello es entonces que la jurisdicción contencioso administrativa se configuró en el artículo 259 de la Constitución de 1999 y en esta nueva ley orgánica del 2010 como un instrumento procesal para la protección de los administradores frente a la administración, y no como un mecanismo de protección de la administración frente a los particulares, y de hecho de que la ley atribuya a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa competencia para conocer las demandas que pueden intentar la propia administración contra particulares, 20, o de las demandas entre las personas de derecho público en el artículo 9.8, lo que impide en la creación de un fuero procesal para la administración, pero no afecta el carácter fundamental de la misma como instrumento para garantizar el derecho ciudadano al control judicial, que siempre debe existir en un Estado de Derecho, como eje de la balanza que siempre se establece entre los privilegios estatales y los derechos y libertades ciudadanas, la relación en la cual este último elemento debe prevalecer. En este contexto, precisamente, la nueva ley orgánica amplió el ámbito de contencioso administrativo, distinguiendo 7 tipos de acciones o 21 recursos, que son la demanda de contenido patrimonial contra los entes públicos, las demandas en relación contra la prestación de servicios públicos, las demandas contra las vías de hecho administrativos, las demandas contra las conductas omisivas de administración, las demandas de nulidad de los actos administrativos, las demandas de interpretación de las leyes administrativas y las demandas para la solución de las controversias administrativas. Frente a este elenco de esas diferentes demandas, la ley orgánica, sin embargo, no estableció una sistemática procesal coherente para el ejercicio de tramitación y decisión de las mismas, sino que estableció arbitrariamente solo 3 procedimientos: uno para las demandas de contenido patrimonial, otro denominado procedimiento breve para las acciones de contenido no patrimonial, y en especial las destinadas a reclamos por la omisión, demora o deficiente de prestaciones de los servicios públicos contra las vías de hecho y contra la abstención de la administración, y un tercer procedimiento común para las demandas de nulidad de actos administrativos de interpretación de las leyes para la solución de las controversias administrativas. Digo que es una división arbitraria porque en realidad, por ejemplo, tal y como se había venido construyendo por la jurisprudencia, las demandas contra la coherencia, omisión o abstención administrativa debían quizás haber seguido el mismo procedimiento establecido para las demandas de nulidad contra los actos administrativos, y por su lado las demandas contra las vías de hecho, que debía quizás haber seguido el mismo procedimiento establecido para las demandas de contenido patrimonial. En esta materia es algo definitiva. Donde la jurisdicción contenciosa administrativa puede funcionar en cualquier país, controlando a la administración pública. No basta una ley que regule ni siquiera que el Estado esté formalmente configurado como un Estado de Derecho, sino que es necesario que funcione como tal un régimen democrático donde esté efectivamente garantizada la separación de poderes y en particular la autonomía e independencia de los jueces. Solo unos jueces autónomos e independientes son los que pueden declarar la nulidad de los actos del poder público y condenar al Estado por la responsabilidad contractual o extracontractual. Es por ello que precisamente la jurisdicción contenciosa administrativa en Venezuela tuvo un mayor desarrollo a partir de la entrada de vigencia de la Constitución de 1961, durante las 4 décadas del régimen democrático que vivió el país hasta el año 1999. Entonces, bien, esto fue todo la conclusión
de todo el tema que se ha venido tratando. Espero haber aclarado todas las dudas y que haya sido muy claro toda esta explicación de los puntos. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por su atención.